Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro, un programa de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Hoy es 30 de agosto y a continuación les vamos a presentar las noticias más importantes que en el escenario educativo, político y sindical se han desarrollado en el transcurso de la semana. Aquí un avance. El magisterio marchó y se concentró en el Ministerio de Educación para recordarle al Gobierno Nacional sobre los acuerdos incumplidos. Docentes del centro del país exigen recursos para la educación pública y estatus de la profesión. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. Encuentro. Y el magisterio en pleno, los y las maestras del territorio colombiano le cumplieron a la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Se concentraron, se movilizaron y protestaron por la reivindicación de sus derechos. Le recordaron al Gobierno Nacional sobre los acuerdos incumplidos. Este fue el ambiente que se vivió desde la convocatoria hasta la ejecución de la concentración convocada por la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación a los y las maestras del país para recordarle de viva voz y con la contundencia propia e histórica del magisterio al gobierno del presidente Santos que cumpla ya con los acuerdos negociados en la mesa de diálogos, que la paz se vea con hechos y no con promesas fallidas. Ante todo, decirle a toda la audiencia que no era darle una bienvenida a la ministra Gina Parodi, sino que por el contrario es el rechazo a la política educativa que ha venido implementando el gobierno de Juan Manuel Santos Calderón. Por tal razón nos disponemos para luchar para que los recursos que se requieren para la educación se le restituyan, esos que se perdieron en el marco de la Ley 715-2001 y la Ley 1176 de 2007, a través de esos dos actos legislativos como fueron el 01-2001 y el 04 de ese año 2007. En ese orden de ideas tenemos que preparar desde ya esa gran pelea, esa gran lucha para que los recursos, esos cerca de 70 billones de pesos que se perdieron en estos 14 años, ahora en el 2016 que se cumplen, vuelvan a la educación y podamos con ello garantizarle a la niñez en Colombia y al magisterio las condiciones favorables para no solo una educación pública de calidad, sino las reivindicaciones laborales del magisterio. Bogotá movilizó 15.000 docentes, protestaron contra la Secretaría de Educación del distrito exigiendo cumplimiento al pliego de peticiones presentado en el mes de mayo, además de los acuerdos establecidos a nivel nacional por Santos. Hoy el magisterio se movilizó en cumplimiento de la que nos planteó la Federación Colombiana de Educadores, de salir una movilización para exigir el cumplimiento de los acuerdos con el gobierno nacional, y también el distrito se movilizó por el pliego de peticiones que le radicamos en el mes de febrero al alcalde mayor Gustavo Petro y al secretario de Educación Óscar Sánchez. Cundinamarca se hizo sentir también con maestros en Bogotá y con diferentes movilizaciones de educadores en 116 municipios. Los 116 municipios se movilizaron hoy por las razones expuestas por FECODE. 1, la salud. 2, la evaluación de los compañeros del 1278 y para que el gobierno nacional, en cabeza del presidente Gina, nos cumpla los acuerdos que se firmaron en el mes de mayo. Maestros del país le dijeron no más y que cumpla el presidente Santos el mejoramiento del sistema médico asistencial, que el fondo de prestaciones pague a tiempo las cesantías parciales, ya que se adeudan 2 billones de pesos, el pago de deudas por ascenso y costos acumulados que ascienden a los 25 millones de pesos, que la mesa tripartita acelere la construcción del Estatuto Único de la Profesión Docente y se avance, entre otros acuerdos, con la Comisión de Ascensos para impedir a toda costa que se reviva la fatídica evaluación-sanción que afecta a los educadores del 1278 a mejorar su profesión e ingresos. Con movilizaciones, arengas, pancartas y actos culturales a nivel regional, los y las maestras apoyaron el clamor de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación de visibilizar no solamente al gobierno nacional, sino a la ciudadanía la necesidad de que los acuerdos negociados en la mesa de diálogos sean respetados. Hay que ver las cosas que pasan. Es la misma problemática que tenemos en todo el país. Sí. Machetá no es ajeno a eso. Uno trabaja con las uñas porque a nosotros nos falta mucho apoyo. Es que eso es entregarle la educación a las empresas privadas. Con un buen
Atendiendo el llamado hecho por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, los departamentos del centro del país y la Asociación Distrital de Educadores se movilizaron para reclamarle y exigirle al gobierno nacional el cumplimiento de los acuerdos pactados con FECODE y que a la fecha están en el limbo. Pienso que nosotros estamos todavía en una institución que tiene más de 150 años, edificios de 150 años, ¿cierto? Tenemos cierto hacinamiento, ¿cierto? Ya es hora de que miren la provincia, por favor. Y estamos acá reclamando nuestros derechos, exigiendo el no a la evaluación a los del 1278, exigiendo un estatuto único docente. Que el gobierno invierta el 7.5% del PIB en el sector educativo y le dé prioridad y primacía a la educación pública, que sufrió 2 recortes a las transferencias mediante los actos legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007, es la tarea de FECODE, porque solo así Salud para el Magisterio, Estatuto Único, cuya comisión está en receso porque no se han nombrado parlamentarios, inversión en infraestructura y formación docente, serán realidades. Cumpla y que a la gente joven les den oportunidades de ascender para que ellos así mismos se motiven y llevemos una juventud con una educación que se lo merece. El gobierno no cumple los compromisos suscritos con FECODE. Segundo, el problema de salud de nosotros a nivel nacional es una tragedia. Tercero, la Secretaría de Educación en Bogotá quiere renovar contratos de concesión con 25 colegios. Los sueños de 47 millones de colombianos, 9 millones de niños, miles de docentes y la esperanza de los nuevos colombianos es que el presidente Santos acerque su ministra Parodi a lo público, al derecho a la educación, a la meta verdadera de ser la nación más educada. Y a esta hora hacemos un pequeño recorrido de cuál fue el comportamiento de la jornada de movilización convocada por la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Iniciamos con Bucaramanga. Por la construcción de una política pública educativa democrática. Organización, movilización y lucha. El magisterio en Santander también salió a marchar por convocatoria de la Federación Colombiana de Educadores. Exigirle al gobierno de Juan Manuel Santos el cumplimiento en primer lugar a lo pactado en los acuerdos de FECODE de mayo 12, donde hasta el momento no se ha cumplido el pago de la bonificación salarial comprometida en esa fecha. Sí, en momentos en que el gobierno nacional está proponiendo unos cambios importantes y un ajuste al sector educativo, los educadores estamos al frente de esta lucha en la defensa de la educación pública, lo cual significa defender los factores que hacen de la calidad una escuela digna para la sociedad. Es así como creemos que la calidad pasa por mejorar la infraestructura de la institución escolar, por tener una dotación acorde con la evolución tecnológica, con tener un proyecto educativo institucional actualizado, democrático, negociado entre la comunidad toda. Estamos exigiendo al gobierno que los maestros seamos tenidos en cuenta en esa reforma educativa que plantea. No pueden ser ni los tecnicistas, ni pueden ser los empresarios los que hablen de este tema. Hay cantidad de situaciones que con la ministra en el primer acercamiento no son nada halagüeñas y que sí después van a pretender salir a invocar, que es lo que causa la pérdida de calidad educativa. Entonces en eso queremos ser muy claros porque se ha vuelto ya moda que los que no son pedagogos hablan de pedagogía y cuando refieren los responsables siempre encuentran es la espalda del docente para echar las culpas del decaimiento del modelo educativo en Colombia. Los educadores también consideran que para redactar una política educativa en todo el país se debe tener en cuenta a la comunidad educativa. Además han advertido que de no mejorar las condiciones laborales para los docentes y mejorar la calidad de la educación, convocarán a un paro nacional. El pueblo lo dice y tiene la razón. Primero es lo primero, salud y educación. Con la conquista de un estatuto que dignifique nuestra profesión. Movilización y lucha. Y de Bucaramanga nos trasladamos al departamento de Córdoba. Allí la movilización fue pacífica, exitosa y sobre todo multitudinaria.
Trabajadores administrativos de la educación de Córdoba. Presente. Dure lo que dure, cueste lo que cueste. Y luchamos como hermanos, esta lucha la ganamos. Gritando arengas, docentes, estudiantes de grados superiores y padres de familia le exigen al gobierno nacional cambios a las políticas educativas que tiene en cuidados intensivos a la educación pública, la educación de los menos favorecidos. Exigimos el cumplimiento de los acuerdos con la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Exigimos que los acuerdos que han sido pactados, esos compromisos adquiridos, sean cumplidos. Los educadores no pueden seguir mendigando sus derechos. El cumplimiento en lo que tiene que ver con las deudas que no han sido canceladas. El cumplimiento de una adecuada prestación de los servicios de la salud de los educadores y sus familiares. Creemos que los educadores en esta justa lucha y en esta jornada de movilización y concentración estamos reclamando y exigiendo cumplimiento del gobierno nacional para los educadores colombianos y para los educadores del departamento de Córdoba. Definición del nuevo sistema de ascensos y reubicación salarial de los docentes del 1278 con base en los criterios de títulos, experiencia y producción académica, cumplimiento de los acuerdos y compromisos pactados entre FECODE, Gobierno Nacional, funcionamiento inmediato de la comisión tripartita, son entre otras las exigencias que han llevado al magisterio colombiano a la calle a decirle a la nueva ministra de Educación el cambio que debe tener esta política neoliberal. En Córdoba, los objetivos de esta jornada no solamente son de carácter nacional, sino también del resorte departamental, los cuales, de no ser solucionados en el menor tiempo posible, llevará a su agremiación sindical la Asociación de Maestros de Córdoba de Macora a convocar a los 16.000 maestros cordobeses a un paro departamental. Desde el pasado 18 de julio, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, tiene el acuerdo de pago que permite el giro y la cancelación respectiva de la deuda por concepto de prima de antigüedad y semestral para los docentes en Córdoba, cuyo monto asciende a los 38.000 millones de pesos. Acuerdo este que no ha sido firmado pese a que todos los requisitos por parte del ente departamental fueron resueltos en su totalidad. Bueno, la percepción que tenemos como todos los maestros del departamento de Córdoba es la falta de respeto y la falta de garantía que tiene el gobierno nacional y el jueguito que tiene el del gobierno departamental con el no pago de la prima antigüedad, un derecho que tenemos todos los maestros del departamento de Córdoba, y que ya esos recursos fue un acuerdo de FECODE con el gobierno nacional, un acuerdo que se está incumpliendo por el Ministerio de Hacienda, por el Ministerio de Educación y por la Gobernación de Córdoba. A toda esta problemática se suma a que en Córdoba 50 establecimientos educativos están a punto de colapsar debido a que no han recibido los recursos de gratuidad, ocasionando un fuerte impacto en la calidad de la educación pública. Todo esto a raíz de los ambiciosos procesos de privatización y contratación a través de los bancos de oferentes. El auxilio funerario por fallecimiento del pensionado tiene derecho la persona que sufrague los gastos del sepelio del docente pensionado por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y presente la factura de los gastos. A continuación, el profesor Pedro Arango, secretario de Organización y Escuela Sindical de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, le habla a los y a las maestras a nivel nacional. Buenos días para todo el magisterio colombiano. En la movilización de la semana pasada le hemos notificado al gobierno que no estamos dispuestos a que nos imponga la política educativa, que debe ser dialogada con el magisterio y discutida con el magisterio colombiano. La jornada única debe estar referida al salario profesional, a la construcción de nuevas aulas, nuevos colegios y dotación de esos colegios para que se eleve la calidad de la educación. Le hemos notificado que no estamos dispuestos a que nos hagan conejo con los acuerdos firmados en mayo de este año. Debe pagarse las deudas, resolver el ascenso y reubicación del 1278 sin evaluación de competencia. Pero también que cumplan con el contrato del servicio médico, que aumenten la UPCM para las enfermedades crónicas y recurrentes que no han sido atendidas, para mejorar las condiciones de vida del grupo familiar del magisterio. Por otro lado, hemos realizado
los seminarios de la Comisión Jurídica a nivel nacional. Se realizó también el 28 y el 29 de agosto el seminario de los centros educativos, el CEID, departamental de la Federación Colombiana. Estamos adelantando los seminarios de la escuela sindical, es decir, que nos estamos preparando teóricamente, subjetivamente, para enfrentar la política, para que nos resuelvan los problemas más sentidos del magisterio colombiano. Feliz fin de semana. El auxilio por enfermedad profesional lo tiene el docente afectado por enfermedad sobreviniente como consecuencia de la labor o el medio que desempeña. La cuantía del auxilio es del 100% del salario. Hoy con el director del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes, CEID, de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, analizamos la propuesta, la meta del presidente Juan Manuel Santos de alcanzar 0 analfabetismo en el 2018. ¿El diagnóstico y la realidad nacional frente al sistema educativo da para tanto? Para el 2018, el presidente Juan Manuel Santos le apuesta a acabar con el analfabetismo, que en cifras oficiales ronda los 2 millones de personas. 2 millones que incluyen jóvenes de comunidades indígenas, grupos étnicos minoritarios, comunidades vulnerables y campesinas, entre otras. Contextos invisibles por años que más allá de la cifra no existe registro alguno de dónde específicamente están ubicados. Creo yo que 2 años es muy poquito tiempo real para proyectar metas tan grandes en este campo. Son 2 millones de personas en Colombia que no han alcanzado estos niveles básicos de lectura y escritura, pero por condiciones estructurales de la sociedad, no de la educación y de la escuela colombiana. Entonces lo que uno ve es que se están lanzando programas que tienen una estrategia de efectivismo propagandístico, que tienen un impacto porque sirven para hacer titulares de prensa, para generar propaganda, pero no van a generar procesos reales en las comunidades educativas y en las personas que los necesitan. El profesor John Ávila identifica 3 tipos de analfabetismo que van más allá de leer y escribir y el tecnológico, porque además de ser mecánico hay que analizar y ser sujeto crítico, aspectos invisibles en la propuesta del gobierno. Hay 3 tipos de analfabetismo en realidad. Hay un analfabetismo letrado, que es sobre las dificultades de las personas para leer, escribir, para comunicarse por medios escritos y usar los códigos de la lectura para interpretar y leer el mundo. Hay un analfabetismo funcional, son personas que han recibido educación, pero que no asumen críticamente el proceso formativo y entonces se adaptan y desarrollan una serie de habilidades que los limitan en la vida para desenvolverse de manera adecuada. Y existe el analfabetismo tecnológico o digital, que es las dificultades de comunicarse, operarse o interactuar con el uso de las tecnologías de la información y sacarles el mayor provecho posible. Obviamente el proyecto está enfocado al primer tipo de analfabetismo, un analfabetismo que es estructural a la cultura y a las condiciones socioeconómicas del país. Esta meta hace parte del Plan 2025 para América Latina y el Plan de Política Educativa del 2034, que le apuesta a una Colombia bien educada. La educación también hace parte de los ejes de acción del segundo periodo del presidente Santos. Sin embargo, las cifras ni los tiempos dan. El país espera que más allá de promesas se planteen estrategias efectivas y reales frente al atraso social que vive Colombia con respecto al analfabetismo. FECODE, la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, agradece al magisterio colombiano por su participación, apoyo y respaldo a la jornada de movilización convocada por la Federación. El pasado 28 y 29 de agosto, aquí en la capital de la República, en el auditorio de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, se llevó a cabo el seminario del CEID, el Centro de Estudios e Investigaciones Docentes, con el objeto de avanzar en la construcción de mecanismos y estrategias educativas alternativas. Con el objetivo de avanzar en la preparación del tercer Congreso Pedagógico Nacional, que será un espacio para continuar la construcción de propuestas educativas fuertes, integrales, que combatan los contenidos mínimos que hoy se entregan por orden del gobierno, se reunieron los integrantes de todos los CEID de FECODE. Tenemos la preparación del tercer Congreso Pedagógico que se va a realizar a mediados del 2015. Consideramos fundamental preparar este proceso que es fundamental para la Federación,
principalmente porque el gobierno nacional, sabemos que agenciados con los organismos internacionales, vienen arremetiendo con una política muy fuerte que va en contra de la dignificación del maestro y el derecho a la educación. En el llamado a lista que hizo el Centro de Estudios e Investigaciones Docentes de FECODE, no faltó ninguna filial de la Federación, porque hay conciencia de que se deben enfrentar las políticas que privatizan y recortan lo académico y lo presupuestal. Porque nos permite tener unas ideas más claras sobre la organización del Congreso Nacional que está programando FECODE, porque nos da herramientas para ir a los diferentes CEIs municipales a organizar las agendas que debemos programar para este evento. Porque nos ayuda a orientarnos más sobre las políticas neoliberales que está implementando el gobierno y cómo nosotros debemos enfrentar esta situación desde la pedagogía. Convertir la escuela en territorio de paz y apostarle a un país con justicia social, donde el acceso a la tecnología, la cultura, el conocimiento y la ciencia sea para todos, es el compromiso de los docentes, quienes convocan a la comunidad a luchar y se transforman en héroes de la educación. La tarea de la escuela se enmarca en preparar a los seres humanos, en formar a los niños y jóvenes para escenarios donde tengan todas las posibilidades de construirse y de construir país. El tercer Congreso Nacional marcará la pauta frente a las imposiciones de la OCDE y el Banco Mundial al gobierno colombiano para que mercantilice, reduzca y entregue a particulares el derecho a la educación. Después de 1.123 días continúa el drama de los trabajadores despedidos de manera arbitraria por parte de la General Motors. Ellos han tenido que recurrir a medidas realmente inhumanas para exigir la reivindicación de sus derechos. Ese grupo de empleados de la empresa General Motors, que el 2 de agosto cumplió 1.123 días frente a la Embajada de Estados Unidos, porque luego de entregar su vida a la fabricación de vehículos, fue despedido cuando sus huesos, articulaciones y músculos no aguantaron más, endureció su lucha, se cosió la boca, no pasa bocado y así piensa continuar. Nosotros no tenemos ningún cubrimiento de ningún riesgo, ni médico ni laboral. Nosotros estamos como nos ves acá en la calle. Reintegro, reentrenamiento, reubicación laboral y el pago de los sueldos y prestaciones que han dejado de percibir hasta la fecha son algunas de las exigencias que los huelguistas le hacen a la empresa. AFL-CIO de Estados Unidos y otras organizaciones exigen que esta fábrica estadounidense con operaciones en Colombia le dé ya salidas a esta situación. Desafortunadamente con nuestras familias han tenido que pasar muchas necesidades, nuestros hijos han tenido que aguantar hambre, han tenido que dejar de estudiar, muchos de nosotros, de nuestros compañeros, inclusive a mí, nos han quitado nuestras casas. El gobierno colombiano, que no se ha cosido la boca, pero sigue mudo frente a los trabajadores, mientras habla con los dueños de GM en sus propias plantas, debe abrir sus labios para que los trabajadores lo hagan también. De lo contrario, el abandono de estas familias podría agravarse con muertes y más tragedia. Dos realidades que no hablan de paz, equidad y educación. No podemos terminar nuestro encuentro sin antes editorializarlo. En esta oportunidad, el profesor Luis Eduardo Varela, primer vicepresidente de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, nos editorializa nuestro espacio. Cordial saludo para toda nuestra audiencia. Queremos felicitar a todos los maestros y maestras que el pasado miércoles 27 de agosto se movilizaron para exigirle al gobierno de Santos una política pública educativa que le restituya los dineros arrebatados a la educación y a las reivindicaciones del magisterio en el marco de los actos legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007. También para exigir el cumplimiento de los acuerdos suscritos en el mes de septiembre de 2013 y mayo de 2014, al igual que la exigencia para que a los docentes del 1278 se les reconozca el derecho al ascenso y reubicación sin el estigma de la evaluación de competencias. También queremos denunciar cómo la fuerza pública y el SMAT agredieron a los maestros y maestras en la ciudad de Santiago de Cali en esa majestuosa movilización. Exigimos a las entidades de derechos humanos y ante todo al Ministerio de Trabajo que se haga prevalecer el derecho a asociación y libertades sindicales.
Queremos aclarar ante la opinión pública que si bien es cierto el presupuesto para educación en el año 2015 será superior al de la defensa, también tenemos que expresar que es mayor el recurso que se va a invertir para el pago de la deuda externa. Este rubro asciende a 48.9 billones de pesos. Esto significa aproximadamente una tercera parte del presupuesto nacional para dicho año, que según los cálculos sería de 216 billones de pesos. Eso es una situación que no se compadece con todas las necesidades en materia de justicia social que reclama el pueblo colombiano. Hemos escuchado permanentemente a la ministra Gina Parodi expresar ante los medios de comunicación que de 104 acuerdos suscritos con FECODE se han cumplido 100, pero se ha olvidado dicha funcionaria de que los más importantes están todavía en el tintero. Uno de ellos, la construcción de una política pública educativa que desplace una vez por todas lo que ha sido la nefasta Ley 715-2001 y la Ley 1176-2004, que le arrebató cerca de 70 billones de pesos a la educación y a las reivindicaciones del magisterio. En segundo lugar, son muchas las deudas que hoy tiene represadas el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas Santamaría. Una de ellas que equivale a 725 mil millones de pesos para el pago de las deudas y ante todo de aquellos recursos que se requieren para garantizar el ascenso y la reubicación de los docentes del 1278, contemplando los criterios de títulos, experiencia y producción académica. Y cómo no hablar del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio cuando hay deudas impagables por conceptos de sanción moratoria, por el no pago a tiempo de cesantías parciales y definitivas, entre otras deudas, la retroactividad de nuestra prima de servicio reconocida después de 25 años el pasado mes de julio del presente año. Hacemos un llamado al magisterio colombiano al estado de alerta y a prepararnos para seguir liderando las acciones de unidad y movilización. Una feliz semana para todos y todas. Recuerden, mañana Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Les vamos a compartir, a socializar con ustedes, nuestros televidentes, una propuesta bien alternativa en materia educativa que se viene desarrollando en las regiones más apartadas del territorio colombiano. Ustedes y nosotros tenemos una cita habitual todos los sábados de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1, aquí en Encuentro, un programa de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Que tengan un feliz resto de día. Hasta luego, gracias. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación, las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto.